Seguimos con el libro de Zacarías, la tercera parte de las 4 en la que lo hemos dividido. Y como en cada módulo de los tiempos con Dios, vamos a comenzar con una oración de arranque, una oración que tiene como objetivo lisa y llanamente dejar al Espíritu Santo que tome el control y que esta sesión de información que proviene de la palabra de Dios directamente tenga el efecto y se nos ilumine en el corazón como Dios lo desea. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, te damos el lugar a ti ahora para que tomes el control de lo que proviene de mi boca, tomes el control en los corazones y des iluminación, bendito Espíritu Santo, a todas las personas que estén recibiendo este conocimiento, esta palabra de advertencia, palabra de esperanza que proviene directamente de Dios Padre. En el nombre de Jesús, que todo aquello que se quiera interponer en las mentes, en el entorno, en los corazones, sea sujeto a dicho nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre con mayor autoridad que ninguno. En este momento nos disponemos a comenzar. Vamos a seguir con este estudio que venimos haciendo del libro de Zacarías. Habíamos quedado y culminado el capítulo 7. Habíamos hablado en la sesión anterior del rollo volante, los 4 carros y el ayuno que Dios reprueba. Comenzamos en la sesión de hoy con el capítulo 8, que tiene como título Promesa de la restauración de Jerusalén. Vamos a leerlo y luego vamos a hacer un pequeño análisis de lo compartido. Dice así el versículo 1 del capítulo 8. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. El versículo 6 nos dice así: Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. El versículo 11 dice: Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. El versículo 16 nos dice: Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el falso juramento, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová.
Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: Vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová, dice el versículo 22, y de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. El versículo 23 y último del capítulo dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Bueno, un capítulo largo, un capítulo con muchas imágenes y que da para explayarse en gran manera, pero nos vamos a concentrar en los detalles más importantes. Comenzamos en el versículo 1, haciéndose mención, como aclaramos siempre de los profetas, que son el instrumento usado por Dios, bocas humanas, con inspiración en el Santo Espíritu de Dios. Vino palabra a mí de Jehová, dice aquí el profeta Zacarías, y no se nos habla solo de Jehová, sino de Jehová de los ejércitos, lo cual nos da una imagen de imponencia, de grandeza y de poderío y majestad, trayendo a memoria con quién está hablando este pueblo, o sea, de parte de quién están recibiendo este mensaje. Es un llamado a la atención. Y se nos habla en el versículo 2 de que Jehová celó a Sión con gran celo. Si recuerdan, cuando en la primera sesión del libro de Zacarías analizábamos el versículo 14 del capítulo 1, se nos hablaba de la raíz del celo, ¿sí?, según el idioma hebreo, y hace referencia a un celo de rojo intenso, como cuando alguien es muy apasionado y es esclavo, en el caso de los humanos, de las emociones, cosa que no sucede con Dios, sino que vemos esa pasión, ese denuedo, ese celo tan profundo por su pueblo. Cuando uno se emociona tiene esa expresión de cachetes colorados, por ejemplo, ¿sí?, que demuestra cuán emocionado está al respecto. Bien, entonces vemos en el versículo 3, cómo tenemos que Jehová ha restaurado a Sión, y que va a morar en medio de ella. Ese pueblo y esa ciudad, por medio de la presencia de Dios, serán transformados. La presencia de Dios provoca en nosotros inclinación a la verdad, y es verdad con mayúscula, porque se nos hace referencia a un nombre que va a tener. Y también a santidad, recordando que la santidad es el estar apartados para Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que es con el Espíritu, con mayúscula, de Dios, que estas cosas, esta obra, iba a ser llevada a cabo? Y también podemos ver, para los que quieran ahondar un poquito más, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, cómo el Espíritu Santo es el que tiene el poder de transformarnos. De hecho, el nombre del ministerio del que somos parte, Cristo Liberado, ¿sí?, hace analogía. El otro día veíamos una prédica de Bernardo Stamateas en el cual Vivi me recomendó que la escuchara, y se habla de un Cristo liberado tras la muerte de mi yo, la muerte del ser humano, haciendo una analogía a lo que es la semilla, que para que brote debe morir, esa cáscara, ese hombre exterior debe rendirse, debe morir para que Cristo pueda obrar, ¿sí? Como por ejemplo cuando Cristo fue tocado por la mujer con el flujo de sangre y él sintió que salió poder, esa mujer, con ese actuar, una fe por obras, logró un impacto tal en el mundo espiritual que en el mundo físico tuvo trascendencia. Seguimos entonces con el versículo 4 y 5, que se nos habla de que aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón. El bordón es un cayado alto, ¿sí?, que se usaba en la antigüedad a modo de bastón,
y que las calles iban a estar llenas de muchachos y muchachas. No sé si recuerdan, pero Israel, este remanente que estaba volviendo a su pueblo, que había sido sitiado por los babilonios, tenía una ciudad en ruinas. Entonces, para las condiciones de Jerusalén en ese entonces, tras el retorno del remanente, era muy difícil de habitar, incluso de circular para las personas ancianas, por lo cual se deduce que no había muchas personas de edad avanzada en ese entonces en la ciudad. Incluso se nos hace referencia a muros destruidos, lo cual da una idea de poca protección. O sea, la vida de los ancianos se iba a volver muy difícil. Vemos luego en el versículo 6 que dice que esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente, y se nos hace una pregunta: ¿también será maravilloso delante de mis ojos?, dice Jehová. Si bien la reconstrucción llevaría un arduo trabajo de décadas, lo cual vuelve al ojo humano algo muy tedioso, algo lejano, incluso difícil o hasta imposible de lograr, esto no lo era para Dios, para el cual un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿sí? Podemos ver referencias a esto en Mateo, a lo descrito aquí en el versículo 6, en Mateo capítulo 19, versículo 26, Jeremías capítulo 32, versículo 27, Mateo 17, 20 y Éxodo 14. Y cuando me refiero a lo descrito en el versículo 6 es a las maravillas que puede hacer Dios. ¿Sí? Sobre todo vemos esto llevado al mundo físico directamente y sin vueltas en el capítulo 14 de Éxodo, cuando cruzan el Mar Rojo y ese mar se parte en dos y lo caminan en seco, algo que era imposible dado las leyes de la física. Luego vamos al versículo 7 y 8, en donde Dios promete una reunión de este escaso remanente que había vuelto a la tierra prometida con el resto del pueblo hebreo. Sí, es una reunión de acercamiento físico y también de acercamiento en lo espiritual, que llevaba a esa espiritualidad a potenciarse. Recuerden que también cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, nos estamos metiendo en el cuerpo de Cristo y cada cual lleva su lámpara con aceite. Y en el discipulado que hicimos, pusimos la imagen como que cuando uno se congrega hay una olla común en la cual cada uno vierte de su aceite, y el aceite haciendo referencia a la unción del Espíritu Santo, a la porción que traemos de su presencia en nuestras vidas, para que junto a nosotros, junto al resto de nuestros hermanos, se potencie y esa luz brille más fuerte y seamos parte de esto. Luego en el versículo 9 y 10 vemos cómo Dios buscaba fortaleza, valentía y esfuerzo, ¿sí?, en su pueblo, con los ojos de su pueblo puestos en él a pesar de la escasez y la oposición de parte del enemigo que los circundaba y los desalentaba en esta obra, que los oprimía, que los estaba amedrentando. Había promesa, ¿sí?, que es sustento más que suficiente para que por medio de la fe, una fe que se manifiesta por obras, en actitud correcta y también en acción, esto trajese la bendición que Dios les había prometido, perseverando. Podemos ver un contraejemplo a esto, es decir, cuando esto que Dios pretende de su pueblo no fue llevado a cabo de esa manera, allá por Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 25, cuando el rey Joás tiene una actitud muy floja, ¿sí?, hacia la conquista que prometía el profeta. ¿Sí? Es la imagen cuando golpea 3 veces el cayado y tira la saeta, que no lo hace de la manera en que Dios lo esperaba, con esa actitud. Entonces podemos ver cómo cuando Dios nos da una promesa y nuestra actitud, por más de que haya fe, no es la correcta, peligra la bendición que Dios ha prometido. ¿Sí? Vamos ahora al versículo 11. Vemos en este versículo 11 cómo Dios promete con este remanente un cambio. O sea, Dios permite un periodo de dificultad que no duraría para siempre. Y le voy a hacer 4 citas que considero que enriquecen este versículo y esta idea representada en él. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 15. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Salmo 107,
versículos 29 y 30, y Hebreos capítulo 12, versículo 11. El comentario a hacer en los versículos siguientes, hasta el 16, es la promesa que Dios hace por obediencia y tanto por desobediencia, promesas que podemos ver descritas con detalle en Deuteronomio capítulo 28, algo que hemos citado en gran cantidad de veces estudiando los profetas, y que incluso se cumple al pie de la letra cuando estudiamos el profeta Ezequiel, ese castigo a su pueblo, ¿sí? Es porque su pueblo no cumplió con lo pactado en el pacto mosaico o pacto de Sinaí, allá por Éxodo capítulo 19. Es Dios el que pacta con el hombre, porque el hombre no tiene nada para dar a cambio que Dios no le haya dado. Lo único que Dios pretende de este pacto es que el hombre cumpla con lo que Dios pide, ¿sí? Y que vemos que en el desarrollo de toda la Biblia, incluso más precisamente aquí en los profetas, el hombre suele fallar en eso, ¿sí? Solo en Dios y con su Espíritu podemos perseverar orando para ser exitosos en esta lucha. Allá por el versículo 19 se nos habla de los ayunos, ¿sí? Habíamos descrito dos instancias de ayuno o el origen de dos ayunos que no tenían origen de parte de Dios, sino era como una especie de indulgencia. Indulgencia es tratar de alivianar mi pecado con hechos que en realidad no es lo que Dios pide. Dios pide una rendición de corazón y no sacrificio. Lo veíamos en Miqueas y lo vemos desarrollado en toda la Biblia. Vimos el desarrollo del ayuno del mes quinto, el origen, del ayuno del mes quinto y del mes séptimo en las notas de la sesión anterior. Y aquí voy a describir las otras dos instancias, que son el ayuno del mes cuarto, que hace referencia a la captura de Jerusalén, lo descrito allá en Jeremías, capítulo 52, versículos del 6 al 30, para los que quieran meterse más en esto. Y también vemos el ayuno del mes 10, que hace referencia a aquella instancia cuando comienza el sitio de Nabucodonosor en Jerusalén. Pueden ver referencias a esto en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1, y ver la profundidad de la tristeza del pueblo descrita con detalle a través de la poesía del Salmo 137. Bien, entonces vemos cómo este ayuno por voluntad propia, que habíamos definido como indulgencias, a Dios no le gusta, y incluso Dios promete que esos días de lamento iban a ser transformados en solemnidades festivas, ¿sí? Dando una imagen de alegría. Y bueno, ya describimos estos ayunos que no estaban ligados a lo de Dios. Dios, el ayuno que pedía era el del día de la expiación. Estos fueron, como veíamos en la sesión anterior, propuestos por el hombre para tratar de soliviantar su rebeldía en pecado. Luego de los versículos al 20 al 22 podemos comentar lo siguiente. Dios promete gran redención que atraerá hasta otras naciones a Jerusalén. Es decir, la magnificencia de Dios plasmada en su pueblo y el cumplimiento de sus promesas atraerá a más naciones. ¿Sí? Y esto será cuando Jesús gobierne en ese milenio que aún no ha acontecido. Milenio que vimos descrito en Daniel cuando le es revelado el sueño de Nabucodonosor y le hace la explicación de la estatua. Recuerden que la base de la estatua era la roca, una roca firme que no iba a ser movida, haciendo referencia a este gobierno de Cristo. También vimos esto reflejado en Miqueas capítulo 7, versículos 16 al 18, cuando esas naciones iban a arrastrar y iban a buscar a Jehová. Y respecto al último versículo de este capítulo, tenemos varias cositas para ver. Cuando se nos habla de que en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, se nos hace referencia a una palabra que en la raíz hebrea tiene una connotación de algo, que están tomando algo que no pueden permitirse dejar ir, o sea, es muy valioso. Como por ejemplo allá en Éxodo capítulo 4, versículo 4, Moisés toma la serpiente por la cola, y cuando David le describe a Saúl cómo él luchaba por sus ovejas ante las inclemencias de la naturaleza, de parte de leones, por ejemplo, y cómo él los tomaba
de la quijada. ¿Sí? Si quieren ver esto, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 35, lo van a poder ver descrito ahí. Y vemos cómo cierra este capítulo con el favor de Dios, que va a ser de una magnitud tal que Israel atraerá naciones hacia él en pos del Dios de Israel. Lo vimos en Miqueas, como ya decíamos, capítulo 7, versículos 16 al 18, y Colosenses 1, versículo 27, cómo Cristo en nosotros va a ser de tal valor, de tal luz, que atraerá a los demás. Bien, aquí estaríamos dando fin al capítulo 8 y daríamos comienzo al capítulo 9, que dice así, tiene como título Castigo de las naciones vecinas. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Dice el versículo 1 del capítulo 9, ya lo comenzamos. Versículo 2. También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá. Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Así culmina el versículo 6. El versículo 7 comienza: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Porque ahora miraré con mis ojos, dice Jehová, terminando el versículo 8. Luego, el versículo 9 comienza con el título El futuro rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, en que no hay agua. El versículo 12 dice: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Dice el versículo 16, ya casi terminando el capítulo 9, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Bueno, este capítulo, si bien es cortito, está lleno de imágenes a desarrollar para entender y exprimir el jugo que contiene. Tenemos que comienza con el versículo 1 haciendo referencia a Adrac, ¿sí? Que se lo tiene, según los eruditos, como una deidad o incluso una ciudad limítrofe, ya al límite de Damasco, ¿sí? Según los eruditos, estos oráculos provienen de la edad avanzada de Zacarías, de aquí en adelante, del capítulo 9 en adelante, ¿sí?
Vemos entonces cómo se nos habla de Adrac, se nos habla de Damasco, se nos habla de Tiro y Sidón. ¿Sí? Adrac, ya dijimos que era, Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, que vimos la advertencia que Dios hacía a ellas allá por Amós, uno de los profetas de los comienzos de nuestros estudios. Se nos habla de Ascalón, se nos habla de Gaza, Ecrón, Asdad, ciudades filisteas. ¿Sí? Recuerden que habíamos puesto como ejemplo que Gad era una de ellas y Goliat, ¿sí? El enemigo que vence David, tenía origen en ella. Entonces, vemos aquí que estas ciudades van a tener un juicio, ¿sí? Y que Dios usa el hombre para aplicar dicho juicio, para llevarlo a cabo. Vemos este juicio de Jehová descrito en la historia a través de la marcha de conquista de Alejandro Magno, allá por el 332, 331 a.C., a través de la tierra prometida. Por ejemplo, a Tiro y Sidón, Alejandro las conquistó en 7 meses. Eran ciudades, como veíamos aquí, que edificaron fortaleza, que amontonaron plata y oro, ciudades parecidas a Nínive, que se creían estar en lo alto, intocables para Dios, pero que a pesar de todo esto, Dios las tocó. Y aquí hago un paréntesis, porque esto aplica directamente a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, en el cual el deseado de las naciones para la mayoría no es Jesucristo, sino es el dinero en el cual tenemos la vana ilusión de que estamos protegidos, de que tenemos todo bajo control, incluso hasta la salud, porque accedemos a la medicina más avanzada, a los mejores médicos, etc. Pero que esto es una vana ilusión. De hecho, Jesús nos exhorta a que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en los cielos, ¿sí? Dando una imagen clara de la vanidad que hay detrás del dinero, de las cosas materiales, que nos hacen y nos hacen creer que estamos seguros y que no es así, ¿sí? Alejandro las conquistó en 7 meses, eran ciudades casi imposibles de vencer, Tiro y Sidón. Por ejemplo, el reino de Asiria estuvo unos 5 años de intento y no lo logró, y Nabucodonosor nada más y nada menos que 13 años intentando sin éxito. ¿Sí? Luego vemos en el versículo 5, del versículo 5 al 8, las 4 ciudades filisteas aquí mencionadas fueron conquistadas por Alejandro Magno en los años que mencionamos, 332, 331 a.C., y fueron conquistadas por parte de la armada griega en sus costas. También lo hemos descrito aquí en los versículos. Se nos habla también en el versículo 7 de los jebuseos, que era una tribu cananea que habitaba en Jerusalén desde el 3000 a.C. Incluso los historiadores le dan el origen de Jerusalén a esta tribu, ¿sí? Tienen una representación en el mundo espiritual, los jebuseos. Representan a las tinieblas y su operar, como operan en el cristiano a través de la condena, la culpabilidad y la acusación para alejarnos de Dios. Recuerden que vimos en la sesión anterior cuando se nos hacía referencia, en la primera sesión, cuando se nos hacía referencia a este Josué, que era un tizón apartado del fuego, a través solamente de la misericordia mostrada por Dios, y que el enemigo estaba listo para acusarlo siempre. Pero también Jesús directamente nos defiende a nosotros ante el Padre cuando le hacemos parte de nuestra vida y le hemos aceptado. Entonces veíamos esta representación de los jebuseos en las tinieblas, y que ellos aún vivían en Jerusalén cuando David la conquistó. David no los exterminó, los incorporó a Jerusalén. Y así le iba a acontecer a Ecrón, esta ciudad filistea. Podemos ver referencias a los jebuseos y cómo esos continuaban viviendo en el territorio de la tierra prometida, ya por Josué, capítulo 15, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 9, y Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 16 al 18. El desarrollo que haremos respecto al versículo 8 es el siguiente. Se nos habla de que entonces Jehová acampará alrededor de su casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora él iba a mirar con sus ojos. Jehová protegió a Jerusalén cuando Alejandro Magno marchó por el Líbano y la tierra prometida hacia Egipto. Hay una película de Alejandro Magno, con este actor, creo que es Colin Farrell, si no me equivoco, que nos da una imagen
de lo que eran los ejércitos y el poderío de la civilización griega en esa época, que arrasó con los fenicios, ¿sí? Con los persas. Y Jerusalén, si él disponía, cuando me digo él es Alejandro, que fuera conquistada, iba a hacerlo sin ningún problema. Pero vamos a ver cómo Dios intervino en esto. Jehová protegió a Jerusalén cuando Alejandro Magno marchó por el Líbano y la tierra prometida hacia Egipto, en su recorrido de conquista. Se nos habla de un Jadúa, allá por Nehemías, capítulo 10, versículo 21, un sumo sacerdote que según historiadores es el mencionado, y según otros, según la gran mayoría de eruditos, se nos hace referencia a su nieto de igual nombre. ¿Sí? Pero en sí quiero que se queden con que este Jadúa fue quien salió al encuentro de Alejandro Magno cuando pasaba por las afueras de Jerusalén, con el pueblo vestido con vestiduras blancas. Y Dios impactó el corazón de Alejandro, provocando su adoración. Pues en sueños a este Alejandro, según lo dicho por él, se le apareció alguien vestido de tal manera y era él, según él, Dios. ¿Sí? De tal manera con estas vestiduras blancas, como se apareció Jadúa y el pueblo ante Alejandro. Este Dios prometió darle dominio sobre los persas y éxito en todos los planes que cruzaban por su mente. Alejandro Magno fue un estratega de guerra exitosísimo y muy inteligente. Incluso en el pasaje de Alejandro por la ciudad se le mostró que un griego iba a conquistar a los persas. Recuerden, y volvemos a hacer referencia a la estatua de Daniel descrita en el capítulo 2, ¿sí? En la cual iban a pasar del torso de plata de los medopersas a los muslos de bronce, haciendo referencia a esa conquista que iba a tener el imperio griego sobre los medopersas. Entonces podemos ver aquí que él supuso que era para él y que él iba a ser ese griego y continuó su marcha muy agradado, incluso ofreció favores a los judíos, favores que los judíos tomaron sin dudarlo, en el cual le pedían que se pudieran regir por sus normas, por las leyes de su pueblo. Incluso Alejandro les ofreció que estos se unieran a su ejército y siguieran conquistando, cosa que varios judíos sin duda habrán aceptado. ¿Sí? Pero entonces vemos, resumiendo, cómo este versículo 8 se cumple y Dios, a pesar del poderío y de todas las condiciones que tenía Alejandro y su armada, salva a su ciudad, salva a Jerusalén, salva a su pueblo. Y luego se nos habla en el versículo 9 del capítulo 9 sobre el futuro rey de Sión. Sión, recuerden que hace referencia a Jerusalén también. El rey que vendrá es el título que le ponemos aquí. El versículo 9 nos hace referencia acerca de la venida, la primera venida de Jesús, mientras que el versículo 10 nos hace referencia a la segunda venida de Jesús, que tendrá su desarrollo a través del milenio. ¿Sí? Recuerden, la roca de la estatua de Daniel, donde está parada la estatua. Milenio en el cual no habrá guerra, según lo descrito en Isaías capítulo 2, versículo 4. También, para los que quieran repasar esto, lo vimos en el video que está subido a YouTube, en el desarrollo de Ageo, ¿sí? El profeta anterior a comenzar con Zacarías. Les recomiendo que lo repasen. Entonces, se nos habla de un reino que va a ir de mar a mar, haciendo referencia a este reinado universal que ocupará toda la tierra. Y esta imagen la podemos ver reflejada en los siguientes pasajes para los que quieran anotar y estudiar más a profundidad y con seriedad la palabra. El primero de ellos es Salmos, capítulo 72, completo. Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Mateo, capítulo 5, versículo 18. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Y por último, Isaías, capítulo 11, versículos del 4 al 9. Bien, se nos habla en el versículo 11 de la sangre del pacto, la cual es referida, ¿sí? Para la mayoría de los estudiosos de la Biblia, allá por Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 8, en la cual Dios promete que Él les rescatará si se vuelven a Él, Él rescatará a su pueblo si se vuelven a Él, si cumplen lo que Él les pide. En el versículo 12
vemos una promesa fiel de parte de Dios que hace referencia a la fortaleza militar y también espiritual de Dios, cuando dice volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Incluso los prisioneros, ¿sí?, tienen la esperanza de que Dios les va a restaurar. Y aquí se nos habla de que les va a restaurar el doble. El versículo 13, si bien parece que la promesa de aquí está por cumplirse, esto fue parcialmente cumplido ya en día de los Macabeos, cuando Dios levantó judíos para luchar contra los sucesores de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hago un paréntesis, murió joven, a la edad de 31 a 33 años aproximadamente, y sus 4 generales siguieron gobernando el imperio conquistado por los griegos. Lisimaco, Seleuco y otros más, que no recuerdo ahora el nombre. El versículo 14 nos habla de lo siguiente. Dice que Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Tenemos entonces aquí lo siguiente. A diferencia del Islam, donde el yihad es guerra santa, es responsabilidad de cada musulmán, nosotros tenemos que en la Biblia Jesús es el único que pelea la santa batalla por nosotros. Es Dios quien pelea la batalla. Y si quiere complementar esto y sustentar lo que acabamos de decir, puede ir a Efesios capítulo 6, versículo 12, en el cual se nos describe que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Bien, para finalizar, se nos habla de que en el versículo 16, Dios va a salvar en aquel día a su pueblo como rebaño y serán enaltecidos como piedras de diadema, de gran valor, de gran luz. Y en el versículo 17 tenemos la siguiente imagen. El trigo y el vino hacen referencia a la prosperidad de la cual va a gozar ese pueblo. Bien, aquí estamos terminando el capítulo 9 y pasamos al capítulo 10 y último de los que vamos a ver hoy. Tiene como título lo siguiente: Jehová redimirá a su pueblo. Y comienza así en el versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo, a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vanos su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. El versículo 4 dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y será como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados, tanto como fueron antes. El versículo 9 dice: bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países, se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad, y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo lo fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Antes de ponernos a analizar el capítulo 10, me gustaría que en el capítulo 9, versículo 6, hicieran las siguientes citas, para los que quieran profundizar. Santiago 4:6, la cual hace a cómo Dios resiste a los soberbios. Vemos cómo ahí Dios pondrá fin a la soberbia de esta ciudad filistea. Y para los que
estén acostumbrados a meterse en la concordancia de la Biblia, van a poder ver que este versículo 6 tiene una gran cantidad de pasajes, sobre todo a través de los profetas. En Isaías, capítulo 14, versículos 29 y 31, Jeremías, capítulo 47, versículos del 1 al 7, Ezequiel, capítulo 25, versículos 15 al 17, Joel, capítulo 3, versículos 4 al 8, Amós, capítulo 1, versículos del 6 al 8, Sofonías, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Del 4 al 7, perdón. Una gran cantidad de pasajes en referencia al versículo 6 del capítulo 9 de Zacarías. Y ahora nos vamos a meter a analizar el capítulo 10 de manera breve. Jehová redimirá a su pueblo. Vemos aquí descrita la naturaleza bendita y la superioridad del reinado del Mesías. El versículo 1. Israel dependía de la lluvia en la tierra prometida, según lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 14. Israel, una vez que entró a la tierra prometida, a diferencia de cuando estaban en Egipto, país, nación, en la cual estaban junto al río más largo del mundo y sus afluentes, en esta tierra de leche y miel, Israel tendría la lluvia tardía en primavera y la temprana en otoño, porque aquí sí dependían del agua que caía del cielo y no la que estaba disponible en los alrededores, que era muy escasa. También se nos habla de hierba verde a cada uno, dando una noción de equidad y abundancia para todos de parte de Dios. El versículo 2 nos habla de terafines. Los terafines, según la raíz de la palabra hebrea, eran ídolos caseros y vemos cómo los adivinadores consultaban el futuro a estos ídolos y se nos da la imagen de la vanidad y de lo inútil que es esto. En Babilonia, Israel, recuerden, fue curada de la idolatría. También se nos habla que no tenían pastor, dando una clara imagen de la falta de ese líder piadoso que a futuro vendría cumpliendo la promesa que Dios ha dado a este pueblo, a su pueblo. Versículo 3. Se nos hace referencia a cómo va a pasar este pueblo de ser rebaño, en referencia a ovejas, a caballos de guerra. Van a ser valientes. Recuerden, allá por Miqueas, capítulo 4, versículo 13, la imagen que se nos daba. Y la voy a leer, trayendo a memoria lo que ya hemos estudiado. Se nos habla en el Miqueas, capítulo 4, versículo 13, y se nos dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor, con mayúscula, de toda la tierra. ¿Sí? Vemos aquí esa alusión a bueyes, ¿sí?, que tienen una connotación directa con fuerza, con la fuerza, y con pies de latón, que habíamos visto como en gran cantidad de naciones actualmente no, en el entonces de la Biblia, hasta allá por la Edad Media, se usaban estos animales para aplastar en el piso cosas muy duras. ¿tá? Entonces van a tener mucha fuerza, van a avanzar y aplastar con su enemigo. Volviendo al versículo 4, ahora del capítulo 10 de Zacarías, vemos cómo se levantará pastor perfecto, desde Judá y para Judá, hablando de Jesús, obviamente. Se usan 4 adjetivos, 4 imágenes para describir a Jesús. Primero, como piedra angular. Y le voy a citar pasajes para que usted pueda cimentar y sustentar lo que aquí se describe. Se nos da la idea de piedra angular, o sea, de cimiento, de base fuerte. Allá por Isaías, capítulo 28, versículo 16, Salmos, capítulo 118, versículos 22 y 23, Mateo, capítulo 21, versículo 42, Hechos, capítulo 4, versículo 11, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. También se nos habla de clavija, según Isaías, capítulo 22, versículos 23 y 24, entendemos como clavija algo que da seguridad, firmeza. También se lo describe como arco de guerra, algo que podemos ver y sustentar con Isaías, capítulo 63, versículos del 1 al 4, y Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 6.
Esto en referencia al poderoso peleador a causa del bien que es y será Jesús. También vemos que será el líder sobre los que apremian al pueblo de Dios. Referencias a esto tenemos en Apocalipsis 19, versículo 16. Bien, y tenemos los últimos versículos del capítulo 10 de Zacarías, y vemos una imagen de un Israel que va a ser fortalecido. El versículo 6 lo que hace es enfatizar, ¿sí?, y dar repetición con intensidad de las promesas anteriores, como Dios va a tener piedad y va a salvar a su pueblo. Dios es el que nos fortalece. Y podemos sustentar esto mismo en la palabra con los siguientes pasajes. Efesios, capítulo 6, versículo 10, y también Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31. El versículo 7 nos deja ver cómo Dios es el que nos da fuerza para realizar lo que se nos encomienda. Por ejemplo, los que leyeron Josué, ya en el primer capítulo vemos cómo 4 veces le es dicho a Josué que se esfuerce y que sea valiente. 3 veces de parte de Dios y la última al final del capítulo de parte del pueblo. Vemos cómo el versículo 8 del capítulo 10 de Zacarías nos habla de que este pueblo va a ser reunido por silbido. Y aquí vemos reflejada la promesa del nuevo pacto de parte de Dios. Promesa que podemos ver reflejada en los siguientes pasajes. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 6. Jeremías capítulo 23, versículos del 1 al 8. Jeremías capítulo 32, versículos 37 al 41. Ezequiel capítulo 11, versículos 16 al 20. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 16 al 28. La profecía del capítulo 8, del versículo 8 al 12 de este capítulo 10, están parcialmente cumplidas. Para los que hayan estudiado un poco de historia y recuerden, allá por el 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Entonces, ahí está parcialmente cumplida, pero todavía aún quedan acontecimientos relacionados a esto por cumplirse. Israel se reunirá finalmente creyendo y confiando en Jesús y no en ese rechazo que fue sumo pecado, ¿sí?, que terminó con la crucifixión del Mesías. Israel va a caminar en libertad, paz e independencia otra vez, como una nueva liberación de Egipto, un nuevo éxodo, con milagros de la talla de los realizados a través de Moisés. Y una referencia a esto lo podemos ver en Miqueas capítulo 7, versículos 19 y 20. En esta última imagen, en este último capítulo que analizamos hoy, ¿sí?, podemos ver cómo la guerra actual que hay contra la nación de Israel, esa guerra que ha llevado a Israel y a las naciones que lo han apoyado a acumular un poder armamentístico muy grande, ¿sí?, este Israel que hoy es foco bélico y tierra en la cual se concentran los asuntos de muchas naciones, va a terminar en paz, porque es promesa de Dios. Bien, aquí estaríamos terminando el análisis de hoy. Un análisis muy rico en historia, un análisis muy rico en pasajes también, pero que siempre volvemos a lo mismo. Cómo estas promesas de los profetas, de estos libros que a los que los ignorábamos en su momento nos parecían aburridos e incluso impenetrables para leer, tienen aplicación hoy en día. ¿Sí? Cada uno de los versículos de los capítulos de los profetas que hemos estudiado siempre decimos lo mismo y se nos es iluminado cómo tiene una gran implicación a lo que hoy en día necesita el pueblo de Dios, un pueblo que es su iglesia. ¿Sí? Así que los invito a cuando subamos el material a YouTube a que lo repasen, ¿sí?, y que repasen también los versículos que anotaron, que fueron citas complementarias a las que leímos hoy. Bien, no me voy a detener mucho con un resumen de lo que fue Zacarías hasta el capítulo 10, capítulo en el cual quedamos la sesión anterior, sino que me voy a poner de lleno con el capítulo 11 hasta el 14, que es el capítulo final, ya que tenemos bastante para analizar y vamos a hacer al final un pequeño resumen como cierre de el libro de Zacarías. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 11, invito a que vayan al capítulo 11 del libro de Zacarías. Bien,
Y en el capítulo 11 continúa de la siguiente manera. Dice: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Bien, aquí tenemos que se nos habla del Líbano, ¿sí? Recuerden que la bandera del Líbano tiene como símbolo el cedro en símbolo de felicidad y prosperidad, de fuerza también. Y también se nos habla de encinas en el versículo 2, que es un tipo de árbol, un árbol de madera dura. ¿Tá? Entonces tenemos Zacarías, capítulo 11, versículos del 1 al 3, la creación gime por el juicio venidero. Se nos describe a los ejércitos destructivos que vendrán del norte, del Líbano, ¿sí? Cuya bandera es el cedro. Las puertas hacen símbolo al camino del monte entre el Líbano e Israel. Según James Boyce, que fue un maestro de la palabra que vivió allá por 1938 hasta el año 2000, hace referencia a la campaña romana en contra de Judá, que fue liderada por Tito y Vespasiano, líderes de Roma luego de que Cristo muriera en la cruz, allá por el año 67-70. Teníamos en el versículo 2, como ya dijimos, que se nos habla del cedro, el cual ilustra la fuerza del Líbano, y en el versículo 3 vemos las consecuencias del rechazo de Israel a su buen pastor. Luego tenemos un nuevo título que dice Los pastores inútiles. Y dice así en el versículo 4 del capítulo 11 de Zacarías. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Dice el versículo 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse de nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto, que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego al otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Dice el versículo 16 y penúltimo del capítulo 11, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, dice el versículo 17, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará, su brazo y su ojo derecho serán enteramente oscurecidos. Bien, es un capítulo con varias imágenes que vamos a desarrollar ahora para que se puedan entender mejor. ¿Sí? Tenemos en el versículo 4 que comienza que dice, así ha dicho Jehová mi Dios. Es Zacarías, ¿sí? Revelando lo que Jehová le reveló a él, valga la redundancia. Tenemos que Zacarías actúa esta profecía, las ovejas hacen parte del pueblo de Dios y el pastor,
hace referencia a Jehová. El pastor estaría siendo interpretado por Zacarías aquí, en esta imagen. Se nos habla en el versículo 7 de dos callados, uno gracia y el otro ataduras. Ataduras en referencia a la unidad. El callado era una herramienta muy común del pastor. Podemos verlo en Salmos capítulo 23, versículo 4. Y según Boyce, también, vamos a ver aquí que la gracia, entendiendo como gracia un favor, y no es merecido por ellos, es un favor inmerecido. Simboliza el estatus con el cual fue favorecido Israel, y la unión, lo que veíamos en ataduras, era la armonía interna del pueblo que se perdió. Sabemos en toda la historia que hemos visto a través de los profetas cómo Israel fue dividida, y esta división se veía en el reino del norte y Judá al sur. Luego tenemos en los versículos del 8 al 11 cómo este pacto de Dios es quebrantado simbólicamente. En el versículo 8 vemos que se nos habla de 3 pastores que son derribados en un mes, no en referencia a 3 pastores literalmente, sino a 3 clases de individuos: profetas, reyes y sacerdotes de Israel. Después de la conquista por Roma sobre Judea, no se restauraron estos cargos, o sea, el de profeta, el rey y sacerdote de Israel, sino que ahora, después de la muerte de Cristo, están cumplidos plenamente en Él, en Cristo Jesús. Vemos en el versículo 9 cómo el pueblo de Dios será atacado y el pacto de Dios se rompe y su protección se ve retraída sobre su pueblo. Que cada cual coma la carne de su compañera, dice. Algo que sucedió realmente durante el sitio de Roma a Jerusalén, allá por el 70 después de Cristo, como mencionábamos al principio de este análisis de hoy. Y el versículo 11 nos habla de un remanente fiel de Dios que sabía que a pesar de la dureza del mensaje, esto provenía de Dios. Muchas veces Dios viene a través de los profetas con palabra de aliento, con palabra que sería como una palmadita en la espalda, para hablarlo en criollo, y muchas veces viene con disciplina y dirección que trae cierta amargura y dureza por el bien nuestro. Sabemos que Dios todo lo que hace lo hace por nuestro amor, tanto la disciplina como la caricia. Bien, tenemos del versículo 12 al 14 cómo el pastor es pagado con desprecio. Se nos habla en el versículo 12 del salario. En la antigüedad sabemos que se pagaba a los funcionarios públicos y soldados con sal, algo que era un producto muy preciado y valioso. ¿Sí? Si bien el Imperio Romano en épocas de Zacarías no había acontecido, en épocas de Reina y Valera, los cuales tradujeron esto, sí, ya había acontecido. Dice entonces el versículo 12, dadme mi salario. Zacarías sigue actuando y en este momento pide su salario. En el versículo 13 vemos que se nos habla de un hermoso precio de manera sarcástica. Estas 30 piezas de plata era el precio aproximado de un esclavo, según podemos ver en Éxodo capítulo 21, versículo 32, 30 ciclos de plata. El ciclo era una unidad de medida que aproximadamente eran unos 15 gramos en la época de la Biblia. Y hace referencia al precio más bajo que se podía pagar por él, o sea, en referencia a la indignidad con la cual él vivía y era concebido. Tenemos entonces en Mateo 26, 15 y Mateo 27, versículo 3 y versículos del 9 al 10, posteriormente, cómo estas 30 piezas de plata hacen referencia al precio con el cual fue vendido Jesús. Algunos piensan que se habló de Jeremías. Si usted va a Mateo va a poder ver que se habla de Jeremías, porque incluía el rollo de Zacarías, o porque Zacarías hacía referencia a Jeremías. En sí, vemos aquí escrita la palabra en el libro de Zacarías, que es lo que importa. Vemos también que estas 30 piezas de plata fueron dadas al tesoro. Según podemos ver en Mateo capítulo 27, versículo 7, se nos deja ver que las 30 piezas de plata fueron usadas para comprar el campo de un alfarero. Ese campo del alfarero era donde éste arrojaba sus hechuras de barro rotas y nos da referencia a ese lugar donde las personas quebrantadas e inservibles fuimos esparcidas. Vemos allá por el versículo 14 que Israel fue esparcido por Roma luego de rechazar a Jesús. Y en el versículo 15 se nos habla de los aperos. Los aperos son las herramientas, utensilios y prendas usadas por el pastor. Yo voy a poner en el video,
para los que lo vean, lo estén viendo en este momento, van a ver una imagen en la cual está descrita. Les recomiendo pausar el video para ver toda la descripción. Todas las cosas que usaba el pastor: el cayado, la capa, la vara, las piedras, la bolsa, la onda que David le dio mucho uso y con la cual, tras años de practicar como pastor, le dio la habilidad, obviamente guiado por Dios en ese momento, para destruir a Goliat. Y vemos en el versículo 15, como veníamos diciendo, que ahora Zacarías actúa como un pastor insensato, el cual olvida la oveja perdida, como podemos ver acá. No busca a la pequeña, no cura a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Aquí vemos, por ejemplo, el rechazo que tuvo el pueblo a Jesús, rechazo que podemos ver descrito en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 18, pero recibieron a otro, según también podemos ver a lo citado en Juan capítulo 5, versículo 43. En su momento, en la época de Jesús, eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 27. Pero esto se cumplirá al 100% cuando surja el anticristo. Hecho que vemos profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y dice el versículo 17: «Ay del pastor inútil». Es decir, vemos una imagen de lo que le sucederá, algo para nada bueno. Dios no aprueba al pastor inútil, ¿sí?, pero va a hacer uso de él para su juicio y su propósito divino. Vemos cómo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y versículos posteriormente 12 al 14, cómo la bestia va a ser herida y va a ser sanada. Aquí vemos esta imagen en el versículo 17 de que hiera la espada el brazo y el ojo derecho de este pastor insensato. ¿Sí? Y con esto estaríamos terminando el capítulo 11, dando paso al capítulo 12. Una imagen en el capítulo 11 centrada en los pastores inútiles. El capítulo 12 tiene como título Liberación futura de Jerusalén. Comienza así: Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y todo caballo de los pueblos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. El versículo 5 dice: Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David, dice el versículo 10, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Esta es la imagen con la que termina el capítulo 12. Capítulo 12
que en los versículos 1 y 4 nos deja ver la defensa sobrenatural que Dios tendrá sobre su pueblo. Vemos que comienza el versículo 1 con una alabanza a Jehová, exaltando su grandeza. Y ya en el versículo 2 se nos muestra cómo Israel arrasará con los pueblos que la rodean, que la desean y ansían fervientemente su territorio. Pasión que tiene origen en lo espiritual. Recuerden que según lo que vemos en Efesios capítulo 6 versículo 12, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas y esas potestades, ¿sí?, de las regiones celestes. Esa pasión tiene origen en lo espiritual y podemos ver, por ejemplo, en los musulmanes, cómo estos reclaman a Jerusalén como la tercera ciudad más santa de ellos, y esto en realidad no es demostrado en su obrar, ya que Jerusalén ni siquiera se menciona en el Corán. Se denota una contradictoria indiferencia de su parte al pasar la historia, en el correr de la historia. Por ejemplo, el tío de Yasser Arafat, quien fue un ex líder palestino, que murió allá por el año 2000, levantó rumores de que en una roca, en el Domo de la Roca tuvo lugar el casi sacrificio de Abraham a su hijo, y supuestamente este rumor que se levantó dice que también ahí en una roca de ese lugar fue donde Mahoma ascendió al cielo. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el Corán descrito en el versículo 17, en el versículo 1 del capítulo 17 del Sura, el cual ni siquiera está inscrito en dicho lugar, en el domo. Jerusalén se menciona más de 800 veces en la Biblia, lo cual la vuelve un lugar especial y de gran valor para el enemigo. Podemos ver esto en Salmos capítulo 132, versículos del 13 al 14, Salmos 122, versículo 6, Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 6, Segunda de Crónicas capítulo 33, versículo 7, Salmos capítulo 46, versículo 4, Salmos capítulo 48, versículos del 1 al 8, y según lo descrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, también en Hebreos capítulo 12, versículo 22, se menciona Jerusalén como una Jerusalén celestial. No se nos habla de New York, ni de París, ni de otra ciudad, se nos habla de una Jerusalén. ¿Sí? Entonces con estas imágenes podemos ver el gran valor que denota y tiene Jerusalén y por qué puede ser tan ansiada por el enemigo. Recuerden que, no sé si recuerdan la imagen de Sama, uno de los valientes de David que defendió un terreno de lentejas que está ubicado en Lei, ciudad también en donde el juez Sansón tuvo que defender un ataque de parte del enemigo. Tenemos en el versículo 3 cómo se nos habla de las naciones que se han involucrado en dividir a Israel a lo largo de la historia. Según lo profetizado, ya está parcialmente cumplido en el Antiguo Testamento. Podemos ver estas profecías. El versículo 4 nos habla acerca de cómo Dios protegerá a Israel en el Armagedón, más precisamente en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 14 al 16. Ya se avecina el cumplimiento de esto en cualquier día a futuro. Bien, tenemos ahora de los versículos 5 al 9 el poder sobrenatural de parte de Dios sobre su pueblo. El versículo 6 nos da una gran imagen de cómo Dios dotará de poder sobrenatural a los capitanes y habitantes de Israel, además del impresionante armamento bélico con el que ya cuenta Israel. Lo invito a ir a Wikipedia y poner armamento de Israel o fuerza militar de Israel y va a poder ver descrito en gran detalle el amplio y poderosísimo poder de guerra que tiene Israel en cuanto a aviación, defensa aérea, armamento remoto, entre otras. Entonces podemos ver cómo este armamento que hoy se ve en lo físico también será complementado, y vamos a ver por qué y tras qué hecho de Israel, de parte de Dios en lo espiritual, con origen en lo espiritual. Se nos habla de que el débil será como David. Recuerden que David era conocido por su bravura, su valentía y su habilidad para la guerra. Si los débiles se comparan a David, los fuertes líderes, como se nos habla acá de la casa de Dios, se los compara con Dios directamente. Para ver imágenes acerca de la fuerza de David, usted puede ir a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 35,
en el cual se hablaba de que David tomaba por la quijada a los leones para defender a sus ovejas. Y en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 39, se nos habla de los valientes de David, capítulo en el cual se incluye la pelea de Sama por ese terreno de lentejas que citamos anteriormente. Bien, pasamos entonces ahora al versículo 10, en el cual se nos habla del lamento por el traspasado, en referencia a Jesús. Se nos habla de gracia y oración. He ahí el origen de la fuerza y el poder para defender Jerusalén. Gracia de salvación y oración de arrepentimiento. Oración a la cual se nos llama en todo momento, y lo podemos ver reflejado en Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren en todo tiempo. Jesús fue traspasado por espinas, por clavos y por lanza. Según Daniel 9:27, vemos que el anticristo romperá su pacto de paz con Israel a la mitad de su breve periodo de gobierno. Recuerden que se nos habla de una semana, y que esa mitad de esa semana, a los 3 años y medio, en el cual este anticristo va a romper el pacto de paz. Anticristo que se nos hace referencia como el pastor inútil, aquí en Zacarías capítulo 11, versículo 15, que lo vimos anteriormente. Entonces vemos cómo, teniendo motivo de sobra para centrarse en Jesús, ahora Israel tiene una renovación del entendimiento, se le corre el velo, y es producto del arrepentimiento y el volverse a su Dios. Referencia a este comentario lo podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 32. También se nos habla de un primogénito, que simboliza al más amado, ¿sí? A un hijo que tiene gran valor. Recuerden, la primogenitura era de gran valor. En todo el Antiguo Testamento y en los primeros libros podemos ver la redención de los primogénitos, entre otras cuestiones, que está bueno que vayan ahondando en eso. Se cumplirá lo dicho en Romanos capítulo 11, versículo 26. Zacarías 12 atribuye la liberación milagrosa de Israel de las naciones a la conversión radical que tendrá el pueblo hacia su Dios. Mirarán y llorarán. Vemos cómo primero se nos habla de mirar a Jesús. Somos iluminados por el Espíritu Santo y luego lloramos nuestros pecados. Hay arrepentimiento, hay conversión, arrepentimiento que tiene raíz en la palabra griega metanoia, es un cambio de dirección de 180 grados, algo que hemos repetido en gran cantidad de oportunidades en prédicas y también en el estudio de los profetas. Vemos cómo se nos habla de mirarán a mí en el versículo 10 del capítulo 12, y veíamos cómo en el versículo 1 y 2 el que hablaba era Jehová. Una gran y clara referencia al Dios Trino que tuvo manifestación también en Dios Hijo a través de Jesús. En el versículo 11 hasta el 14 vemos un gran llanto de arrepentimiento que viene de un pecado, del mayor pecado de la nación de Israel, que fue el rechazo de Jesús. Si bien este llanto va a ser el más grande, de mayor dolor para la nación de Israel, es algo comparable, por ejemplo, al llanto por la muerte de Josías. Esta imagen, llanto por la muerte de Josías, fue descrito en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 29, y 2 de Crónicas, capítulo 35, versículos del 20 al 25. Es el llanto por un rey piadoso, es una imagen de dolor. Se nos habla de todos los linajes, y es un arrepentimiento, una imagen de arrepentimiento colectivo, en la cual hay una genuina conversión a la fe en Jesús. Bien, aquí estaríamos terminando el capítulo 12, la mitad de la sesión de hoy, y vamos a pasar sin anestesia y sin descanso al capítulo 13, que dice y comienza de la siguiente manera. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y el versículo 3 dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún
Le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador de la tierra soy, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. El pastor de Jehová es herido. Comienza el versículo 7 con este título. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará, en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Entonces, vemos un capítulo 13 de Zacarías que comienza con una imagen de purificación del pueblo. Zacarías 12 culmina con el retorno de Israel a Dios, pero ahora habrá purificación de la inmundicia y del pecado. El versículo 1 nos deja ver cómo Dios es un manantial abierto que hace referencia a continua provisión, y vamos a ver provisión de qué. Es un manantial para su pueblo. Recuerden en la prédica del sábado pasado cómo se nos hablaba de ríos de agua viva, o sea, Dios es un manantial de vida. Según Spurgeon, vemos cómo se nos da la imagen de provisión inagotable, manantial, o sea, de donde mana algo, en este caso, la vida, en referencia a la provisión y misericordia continua e inagotable de parte de Dios para los suyos. No es con nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Lo invito a ir a Efesios capítulo 2 y leerlo todo. Y también a recordar Zacarías capítulo 7, en el cual se nos hablaba del ayuno que Dios reprueba, ayuno que tiene origen en buscar la indulgencia, es decir, ser aliviantados de nuestros errores por nuestras obras y no por un genuino arrepentimiento y una genuina conversión a Dios. Una entrega de corazón que es lo que tiene valor para Él. Recuerden las imágenes de los comienzos de Zacarías cuando se nos hablaba de la reconstrucción del templo. El templo hace referencia a nosotros, a nuestros corazones, donde quiere vivir Dios, hablando en criollo. Versículos 2 al 6 del capítulo 13 nos dan la referencia a una purificación de la idolatría. Recuerden, y esto lo vimos en todos los profetas, que la idolatría, el adulterio espiritual, es algo abominable para Dios. Vimos en Ezequiel la imagen, hicimos referencia a la imagen grotesca con la cual Dios habla de las 2 hermanas en referencia a Samaria y a Jerusalén, y cómo éstas adulteran espiritualmente con las naciones linderas, y lo abominable, repugnante, inmundo que es para Dios este hecho. La idolatría además fue la causa por la cual Israel cayó cautiva ante Babilonia, y el pueblo estaba recientemente vuelto en los tiempos de Zacarías. Incluso aún hay vestigios de idolatría en Israel. Hay santuarios que son supuestamente puntos santos, donde en realidad se vive todo lo contrario. Y vemos aquí como Dios anuncia que va a extirpar esta contaminación de manera definitiva. Y si bien Israel fue curada por mucho tiempo de la idolatría, vemos como aún hoy en día hay vestigios de este adulterio espiritual. Vemos cómo en el versículo 13 nos habla de que habrá compromiso tal con Jehová que la opinión pública no tolerará la falsa profecía. Se quitarán el uniforme de profeta, ese manto velloso del cual se hace referencia más adelante. Se habla de la falsa profecía, que se extinguirá, pero no de la genuina profecía, la que viene de parte de Dios. El versículo 6 nos habla de que no es inusual para un falso profeta el automutilarse y herirse,
para el servicio a sus ídolos. Podemos ver referencia a esto en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18, en la cual se nos describe cómo los profetas de Baal se herían ante el profeta Elías y esa guerra espiritual que tuvo lugar en esos hechos descritos en la Biblia, en ese pasaje. Y también se nos habla de esto en Jeremías, capítulo 48, versículo 37. Hay algunos autores que refieren a estas heridas como el que habla Jesús, pero es muy claro que se hace referencia a los falsos profetas. Esa idea hay que descartarla. Ya el versículo 7 nos habla del pastor de Jehová que es herido. Lo invito a acompañar lo que vamos a describir aquí con el capítulo 26 de Mateo en el versículo 31. Se nos hace referencia al pastor, que en este caso es Jesús, pastor el cual es llamado por Dios mismo para ser herido con la espada en su contra. Podemos ver referencia a esto en Isaías capítulo 53, versículo 10. Jesús no fue víctima del azar ni de ningún régimen autoritario, político, religioso. Fue una obra planificada por Dios, una obra que incluso hasta el mismísimo Satanás y el reino de las tinieblas no tenía en total conocimiento, y les terminó saliendo, como dice la vulgar frase, el tiro por la culata. Una imagen que también está muy buena en la Pasión de Cristo, cuando Cristo dice consumado es y expira, cuando se ve Satanás desesperado y en ese desierto. Aunque parezca contradictorio, esta fue la victoria de Dios. Lo invito a acompañar esto aquí reafirmado con el versículo 19 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Dios estaba reconciliando consigo al mundo con este hecho. Vemos el servicio al Santo Padre, la abnegación de Jesús, que le llevó incluso a Dios en forma de hijo a aprender obediencia, algo descrito en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Luego se nos habla de la imagen de compañero en el versículo 7 del capítulo 13 de Zacarías, que hace referencia a alguien muy cercano, a alguien íntimo. Es una antigua palabra hebrea que tiene una raíz con esta connotación de familiaridad. Fue usada en Levítico capítulo 6, versículo 2 y Levítico capítulo 18, versículo 20. Nos habla de una comunión que radica en lo físico o, en este caso, en el plano espiritual. Mateo capítulo 26, 31, el cual citamos al comenzar esta imagen del pastor de Jehová que es herido, nos habla de la dispersión de los discípulos en el arresto de Jesús, que tiene como símbolo la dispersión del pueblo de Israel que acontecería a futuro. Y ya finalizando en los versículos del 8 al 9 del versículo 13, vemos un Israel que es dispersado, como decíamos recién, posteriormente herido, luego refinado y por último salvado. Se nos hace referencia a 2/3 que van a ser eliminados y a 1/3, un remanente, que será purificado, lo cual hace posible referencia a la angustia de Jacob, descrita en Jeremías capítulo 30, versículo 7, y en Mateo capítulo 24, versículo 21, en la cual Jesús describe a este acontecimiento como algo sin precedentes, algo que jamás sucedió en tal escala. Se habla de que se invocará el nombre de Dios y Él oirá. Vendrá salvación en la segunda mitad, en esos 3 años y medio posteriores al quebrantamiento del acuerdo de paz del anticristo, en la tribulación. La salvación vendrá a este grupo que incluye a los 144.000 de Apocalipsis 7. Se nos habla de un núcleo de una Israel restaurada, mientras que Jesús establece su gobierno en el milenio. Recuerden la imagen que citamos ya en varias ocasiones, sobre todo en estos últimos profetas, de la estatua de Daniel, en la cual veíamos todos los gobiernos, los imperios del hombre, que iban siendo descritos como metales en decadencia de calidad, hasta los pies mezclados con hierro y barro, que terminaban en la roca, el gobierno perfecto, santo y genuino, de parte de Jesús en ese milenio que todavía no ha acontecido, que está descrito en las profecías de la Biblia. Bien, estamos terminando ya con el penúltimo capítulo de Zacarías, nos queda el capítulo 14, vamos a leerlo y a finalizar con un resumen para cerrar este gran libro lleno de tantas imágenes y conocimiento de valor para inspirarnos en el día a día, en continuar la obra con Dios
este Dios omnipotente, este Dios poderoso, que nutre de poder a su pueblo, cuando éste se convierte a Él, le adora, le honra en genuino corazón, en genuino arrepentimiento. Capítulo 14 de Zacarías, último capítulo, que comienza con el título Jerusalén y las naciones. Dice así el versículo 1 de Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá, dice el versículo 8, también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá con llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. El versículo 11 nos dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, referencia al Rey, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta, dice el versículo 19, será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El versículo 20 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Bien, un capítulo un poquito más largo que los anteriores, pero que lo vamos a digerir de manera sencilla. Los versículos 1 y 2 nos hacen referencia a una Jerusalén bajo sitio, bajo invasión. El versículo 1 no está haciendo referencia al ataque de parte de Roma, allá por el 70 después de Cristo, el que vimos de parte de Tito y Vespasiano. Aunque fue un ataque multinacional, todavía faltaba que Israel se volviese
a Dios aceptando a Jesús luego de haberle rechazado. Será Dios, según el versículo 3, quien saldrá a liberar a su pueblo. Jesús, como Dios Hijo, regresa materialmente, vendrá con todos los santos, huestes espirituales, descritas en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Los judíos, como ya acabamos de decir, esperaban este acontecimiento en plena invasión de parte de Roma en el 70 después de Cristo, pero no tenían en clara las escrituras. Recuerden que por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios, según nos dice Oseas. No tenían en cuenta que la venida del Mesías sería posterior al rechazo de Israel y también posterior al arrepentimiento que describíamos en Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13 y Zacarías capítulo 12 versículo 10. Los versículos 4 y 5 nos hacen referencia a este Mesías interviniendo por su pueblo. Y ahora de los versículos 6 al 11 vemos el gobierno del Mesías cambiando la tierra. Versículos 6 y 7 nos hablan de una luz que guía nuestras vidas, una luz que va a menguar en referencia a los afanes y a la vida que llevamos en este sistema. Una luz que será sustituida por la gloria que traerá Dios. En el versículo 8 se nos habla de que todo el mundo querrá saber sobre lo que está sucediendo en Jerusalén, la cual se volverá la capital de la tierra en el milenio gobernado por Jesús. Ezequiel capítulo 47 nos daba una imagen de un río fluyendo desde el trono de Dios hacia el mar muerto, un río lleno de vida, el manantial que hacíamos referencia hace poco, y los ríos de agua viva que son mencionados en Juan. Versículo 10 dice, no necesitarán más los montes como defensa los israelitas, se allanarán. Y el versículo 11 nos hace referencia a una Jerusalén que será un lugar seguro, algo que no sucedía por largo tiempo, hace largo tiempo. Se nos habla en los versículos 12 al 15 sobre la plaga sobre los enemigos. Nuevamente vemos cómo Dios castiga a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo, con plaga, como lo hizo con Egipto allá por el libro de Éxodo. El versículo 12 nos da una imagen bien gráfica de algo que alude a posibles ataques nucleares. Yo lo invito a ir a YouTube y poner Hiroshima 1983, que es una película animada japonesa que hace referencia al ataque de Hiroshima que fue por parte de Estados Unidos. Y hay una imagen cuando cae la bomba que es bien gráfica y muestra cómo se derriten los cuerpos y salen los ojos de las cuencas, ¿tá? Para que pueda complementar este texto y ver el por qué lo argumentamos que hace referencia a ataques nucleares. Ataques nucleares que son amenaza entre las naciones más poderosas de una contra la otra, que tienen toda la atención militar de ellas. Después, en el versículo 14, se nos habla de una Jerusalén que será gloriosa nuevamente, rica e influyente, cuando se nos habla del oro, de la plata y las ropas de vestir en gran abundancia. Y por penúltimo, tenemos en los versículos 16 al 19 las naciones cómo van a ir hacia Jerusalén. Subirán a adorar a Dios en lugar de pelear contra Él. Jesús nos llamó a llevar el Evangelio por toda la tierra y ahora todas las naciones de la tierra van hacia Él. El versículo 17 nos muestra cómo se verán más que nunca las ventajas de adorar y honrar a Dios. Un Dios que no obliga a nadie a hacerlo, a volverse hacia Él, sino que busca la genuina conversión de corazón. El versículo 18 nos menciona a Egipto porque algo que ya describimos es que Egipto no dependía de la lluvia para abastecerse de agua, ya que es alimentado por el Nilo y sus afluentes, pero aún así, a pesar de esto, será castigado si no obedece. Ahora sí, en los últimos 2 versículos de este capítulo, también del libro de Zacarías, se nos muestra cómo lo común se vuelve santo. El versículo 20 nos habla de santidad a Jehová. Santidad a Jehová era la frase que tenía la mitra del sacerdote, inscrita allá por Éxodo capítulo 28, versículo 36, y se nos habla de que no habrá más caballos de guerra, ahora van a ser emblema de santidad. También se nos habla de ollas en las cuales los adoradores cocían la carne para el sacrificio de paz,
El sacrificio de animales, como podemos ver aquí, seguirá, pero en vez de sacrificio de paz, va a ser para recordar la obra perfecta de Jesús. El versículo 21 y último nos describe cómo lo común se vuelve santo y lo santo se vuelve más santo. Todo es apartado para Dios y su propósito en los tiempos venideros. Bien, fue un bombardeo de información y vamos a tratar de cerrar, ser más simple, con un breve resumen acerca del libro de Zacarías. Vemos entonces, habíamos dado una introducción al principio en la primera sesión de estas 4 que hablan del libro de Zacarías. Ahora vamos a ver simbólicamente las 7 visiones de esperanza, las vamos a resumir. En Zacarías capítulo 1, versículos del 7 al 17 tenemos la primera visión. Zacarías capítulo 1, versículos del 18 al 21, la segunda. La tercera es descrita en Zacarías capítulo 2, versículos del 1 al 3. La cuarta en Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 14. La quinta en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. La sexta en el capítulo 5, versículos del 5 al 11. Y la última y séptima, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y vamos a ver ahora las exhortaciones a la obediencia y a la piedad, lo que es descrito en los capítulos 7 y 8. Vemos un llamado al arrepentimiento verdadero, a lo que hemos mencionado ya bastante. Vemos en el capítulo 7, versículo 9, que se nos habla acerca de juicios de acuerdo a la verdad, de hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano, de no oprimir a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, que ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. También se nos describe aquí el futuro glorioso de Jerusalén. Vemos cómo Jerusalén será llamada en el capítulo 8, versículo 3, ciudad de la verdad, un nombre con mayúscula, como un nombre propio, monte de Jehová, monte de la santidad. Jerusalén será morada de ancianos, cosa que no sucedía en ese momento, dadas las condiciones luego de la cautividad ante Babilonia. Eso está en el capítulo 8, versículo 4. El versículo 5 del mismo capítulo nos habla de muchachos jóvenes y muchachas jugando en las calles, habitarán en medio de Jerusalén, que van a ser bendecidos, dice el versículo 13, que no se hará sobre ellos mal como se pensó hacer contra sus padres que provocaron a Dios, el versículo 14, y el versículo 22 nos habla de que las naciones van a volverse hacia Jerusalén. ¿Cómo han de vivir? Es algo que lo invito a repasar en los versículos 16 al 19 del capítulo 8. Bien, los capítulos finales de Zacarías probablemente se escribieron 30 años después de los primeros capítulos de este libro. O sea, hacíamos referencia a los últimos años del profeta, ya en una edad más avanzada, anciana. El pecado mayor de Israel, algo que ya mencionamos pero que repasamos y recalcamos, fue el rechazar y crucificar a Cristo, el enviado, el Salvador. Y esto es lo que Zacarías ve y describe en los capítulos del 9 al 14. Es un pecado increíble si no fuera por la verdad de que hoy es historia y sin embargo millones aún cometen el mismo pecado en su corazón, el de rechazar y por lo tanto volviendo a crucificar a Jesús. Pero Dios no permitirá que el pecado humano desvíe sus planes eternos acerca de su Hijo Jesús. Zacarías describe a las naciones que subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Eso lo vemos en el capítulo 14, versículo 16, que también nos dice, y sobre toda la tierra se dirá santidad a Jehová. El Señor establecerá su gloria en Jerusalén como el centro espiritual de toda la tierra. Judíos y gentiles adorarán juntos a Dios. Y le dejo como última referencia Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 12. Para cerrar todo este estudio del profeta Zacarías, penúltimo profeta antes de que comience el Nuevo Testamento, allá en un pueblo que volvía de cautiverio y que necesitaba ser exhortado y fortalecido por las promesas de Dios, a pesar de que no veían el avanzar y que veían su realidad desmerecida, pobre, como veíamos en las imágenes también de Ageo. Es una imagen muy clara de los tiempos en los que estamos viviendo hoy, tiempos en los cuales
parece que nada va a pasar, parece que el malo se sale con las de él, que el Salmo 37 no tiene efecto, pero se nos anuncia que Dios va a hacer justicia por sus hijos y por los que acepten en su corazón a Jesús. El aceptar a Jesús en nuestro corazón es arrepentirnos, es dejar el pecado. Dejar el pecado es algo imposible porque pecamos, porque somos pecadores, pero sí puede haber una genuina conversión y una santidad y una consagración a Dios que comience por pequeños actos que se pueden transformar en cosas inmensas, y es deseable, y se lo recomiendo, que ponga especial atención y energía en esto, el arrepentirse y el poner todos nuestros esmero para que cuando Dios haga que su Hijo vuelva, ese acontecimiento que, dadas las señales que hemos visto descritas en los profetas, es bastante próximo, nos encuentre muy esmerados en ese cambio y también avanzados en el cumplimiento de esto, en éxito. ¿Sí? Bien, lo invito a que vuelva a repasar todos los videos, todas las imágenes. Hay mucha historia, mucha aclaración, mucho desarrollo, pero el mensaje central es ese: arrepentimiento, porque según hemos visto en todos los profetas, Dios lo que promete lo cumple. Lo vimos con Nínive, una ciudad fuerte, una ciudad que tenía todas las condiciones para sobrevivir, pero que no pudo resistirse ni sobrevivir al juicio de Dios. Juicio que viene y al cual podemos escapar volviéndonos a Jesús, aceptándolo como nuestro Salvador y viviendo y siguiendo las leyes de Dios, leyes descritas desde los comienzos de los tiempos, ya que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a cerrar la sesión de hoy con una oración como lo hacemos siempre. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos destinar a conocer de tu palabra, a ser enriquecidos, a meditar en ella como fue llamado y exhortado Josué, a que escudriñaran estas escrituras, como lo hacían aquellos personajes del Nuevo Testamento, que tiene como fin, Señor, que tu palabra se nos sea iluminada, pues ya fue revelada a tus siervos, palabra a la cual tenemos acceso hoy en su totalidad, palabra que viene a edificar y a buscar a través del amor y la rendición a ti, en humildad, un cambio genuino que nos haga escapar a ese juicio que viene y que es próximo. Señor, yo te pido que esta palabra caiga en terreno fértil y que dé fruto al 30, 60 y hasta 100 veces en el corazón de mis hermanos aquí presentes en la llamada y también en aquellos que la escucharán a través de YouTube, un mes, un año o vaya a saber cuánto tiempo después, Señor, y en sus familias. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra está llegando a las personas quizás con mayor necesidad, que son las personas en situación de cárcel y también a sus familias. Sabemos que todos somos presos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de heridas del alma, y que a veces estar preso en lo físico es la mayor puerta para ser libres, Señor. Te pido que los bendigas, te pido que bendigas también, Señor, a cada persona que escuche esta palabra y a su familia, que pongas el deseo, el denuedo de hacerla correr, Señor, de hacer correr estos ríos de agua viva y que los estanques en nuestro ser sean movidos por el poder de tu amor, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que se sujete toda venganza, toda obra del enemigo quede inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Levántate y sálvanos, Señor. Como veíamos en los modelos de guerra espiritual aquí escritos en Zacarías, eres tú quien nos salva, Señor. Tú y tu nombre, los únicos que tienen poder para hacer retroceder al mal, y que tu bendición no solo sea vivida a futuro, sino también aquí en la tierra, en ese Canaán, en esa tierra prometida que es una vida plena en Cristo. Danos el entendimiento, ilumínanos, y también danos la fuerza, Señor, para vivir cada vez más en ella y menos en el engaño y la trampa del enemigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.